Bien, si pasamos ahora entonces a las articulaciones del codo, vamos a ver que es un complejo articular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es una sola articulación, sino que son varias articulaciones, en realidad son 3, que constituyen a la articulación del codo. Bien, eso quiere decir un complejo articular, que son varias articulaciones que constituyen una. Por ejemplo, el hombro. Bien, el hombro también es un complejo articular, porque tenemos la articulación glenohumeral por un lado, tenemos la articulación acromioclavicular por el otro, y tenemos la otra articulación, la esternocostoclavicular. Acá vemos una imagen para recordar nuevamente las superficies articulares entre el húmero, que prestaba en superficie distal la tróclea y el cóndilo, que van a ser recibidos por el radio y por el cúbito. El radio ofrecía su cabeza, que en su extremidad, en su cara superior, presentaba esta cavidad, que era la cavidad glenoidea de la cabeza del radio, mientras que el cúbito presentaba su epífisis proximal, que tenía forma de letra L. Bien, recuerden lo que era el olecranon con la cavidad sigmoidea mayor para recibir a la tróclea y la cavidad sigmoidea menor. Acá vemos una imagen anterior, bien, una vista anterior, una vista posterior, el complejo articular, y pasemos a detallar entonces. Tenemos 3 articulaciones. Una articulación entre el húmero y el cúbito, que se denomina articulación húmero-cubital. Una articulación entre lo que es el húmero y el radio, que es la húmero radial, y otra articulación que es una entre el radio y el cúbito, que es la radiocubital superior. Bien, ahí tenemos la húmero radial. Pasamos a detallar entonces cada una. En la articulación húmero radial es del tipo de las de artrosis, bien, del género de las condilias, donde las superficies articulares van a ser, por un lado, el cóndilo humeral ofrecido por la epífisis distal del húmero, que va a ser recibido por la cavidad glenoidea, bien, de la cabeza del radio. En la articulación húmero radial va a estar dado por un lado, la tróclea humeral, que la ofrece el húmero, y por otro lado, la escotadura troclear o cavidad sigmoidea mayor y de lo que es el cúbito. Es el tipo de las diartrosis del género de las troclear. Mientras que la radiocubital superior es del género de las diartrosis, pero el género trocoide. Recuerden que las trocoides eran segmentos cilíndricos, uno hueco y uno macizo. Las superficies articulares van a ser, por un lado, el que corresponde con el cilindro macizo, vendría a ser la escotadura de la cabeza del radio. Mientras que va a ser recibido por un cilindro hueco, que está representado por la escotadura del cúbito, perdón. La cabeza del radio por un lado y la escotadura radial del cúbito por el otro. Bien, que algunos lo llaman cavidad sigmoidea menor. Va a tener este complejo articular una cápsula fibrosa, bien, que me lo va a mantener en su lugar las diferentes articulaciones, principalmente las húmero-cubital y la húmero-radial. Va a estar tapizada por dentro por un epitelio simple cúbico, que es la membrana sinovial que va a secretar el líquido. A su vez, las superficies articulares van a estar todas tapizadas por cartílago articular. No va a presentar elementos de coaptación en este caso, pero sí va a presentar ligamentos importantes. Bien, van a presentar ligamentos anteriores, posteriores, internos y externos. Bien, esos 4 grupos de ligamentos. Acá vemos una vista anterior de la articulación del codo, vemos la cápsula fibrosa, vemos el ligamento anterior que se inserta epicóndilo, epitróclea, cabeza del radio y epífisis proximal del cúbito. Bien, tiene forma de una letra X. Tenemos otro ligamento que es el ligamento anular. El ligamento anular hace lo siguiente. Parte, bien, desde, fíjense, lo que es el cúbito, bien, por detrás, este es el ligamento anular, parte por el cúbito por detrás, por debajo de lo que es el olecranon, rodea toda la cabeza del radio y se inserta en lo que es la cara anterior del cúbito, bien, por debajo de la epífisis proximal.
pero se llama anular, porque rodea toda la cabeza del radio, me la mantiene allí. Bien. Visto desde atrás, tenemos la cápsula fibrosa, el ligamento posterior, recuerden epitróclea, epicóndilo, y se insertan todo lo que es cabeza del radio y cúbito. Acá tenemos el ligamento anular. Bien, lo pueden decir que empieza desde atrás y va hacia adelante, o empieza adelante y va hacia atrás, pero siempre tienen que saber que rodea la cabeza del radio. Entonces, los ligamentos de la articulación del complejo articular del codo, recuerden que son 4 grupos: anteriores, posteriores, lateral interno y lateral externo. El grupo anterior va a estar representado por el ligamento anterior más el ligamento anular, y el grupo posterior va a estar representado por el ligamento posterior y el ligamento anular, que está tanto por delante como por detrás. Si vamos a los ligamentos externos, tenemos al ligamento lateral externo, bien, perdón, si vamos a los ligamentos laterales, tenemos el lateral externo y el lateral interno. Acá vemos un codo flexionado bien a 90 grados, visto desde afuera, desde lateral. Esto es radio, esto es cúbito. Bien, acá estaría el olecranon y esto es húmero. Tenemos entonces que el ligamento lateral externo va a tener 3 fascículos o 3 haces, un haz anterior, un haz medio y un haz posterior. Ambos 3 van a nacer de esta eminencia ósea que se encuentra por encima del cóndilo y se va a denominar epicóndilo. Para los nuevos anatomistas, epicóndilo lateral. Tenemos que el fascículo anterior va desde el epicóndilo lateral hacia lo que es radio. Bien. Tenemos el fascículo medio y el fascículo posterior, que fíjense que el fascículo medio y el fascículo posterior ya se van hacia lo que es el olecranon. Bien. El fascículo anterior presta inserción en lo que es la cápsula fibrosa del radio y también llega hasta el cúbito. Ahora, si lo miramos desde adentro, bien, desde medial, también codo flexionado, vamos a describir el ligamento lateral interno, que tiene 3 haces y un haz accesorio, un ligamento accesorio que lo refuerza. Un haz anterior, un haz medio y un haz posterior. Fíjense, ambos 3 van a nacer de la epitróclea o epicóndilo medial para los nuevos anatomistas. El fascículo anterior va a ir desde la epitróclea hacia lo que es la cara anterior de lo que es cúbito, bien, por debajo de la epífisis proximal. Mientras que el fascículo medio y el fascículo posterior van a ser de la epitróclea y se van a ir en busca del olecranon. Y el ligamento de Cooper lo que hace es, se va a insertar desde lo que es el olecranon hacia la apófisis coronoides del cúbito, pasando por encima de los 3 fascículos del ligamento lateral interno, y de esta manera lo refuerza. Bien, entonces el ligamento de Cooper desde el olecranon hacia la apófisis coronoides del cúbito, pasando por encima de los 3 fascículos, o principalmente el medio y el posterior, reforzándolo. Y así tenemos entonces al complejo articular del codo reforzado por los ligamentos anteriores, posteriores, ligamento lateral interno y ligamento lateral externo.